En 2004 llegaba a Xbox y PlayStation 2 Driven to Destruction, un videojuego basado en las competiciones reales de carreras de demolición norteamericanas. Y lo hacía incluyendo un modo trayectoria y una variedad de eventos tan extenso que aún a día de hoy todavía sigue sin superarse. Y como aquí nos fascina el género de la destrucción sobre 4 ruedas, hoy vamos a recordar a este fenomenal título. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Driven to Destruction o Test Drive Eve of Destruction, como se le conoció en el continente americano, fue un juego desarrollado por los más que polivalentes Monster Games, un estudio afincado en Minnesota que logró llamar la atención en 1998 con su ópera prima, Viper Racing, publicado por Sierra Online, y que desde ese momento se han centrado principalmente en el desarrollo de juegos de velocidad tipo NASCAR. También son conocidos por crear para Nintendo la renovación de la saga Excite en Wii y por ser co-creadores, junto a Retro Studios, del increíble Donkey Kong Tropical Freeze, o por desarrollar la versión de 3DS de Donkey Kong Country Returns y Pilot Wings Resort. Es un currículum extraño, pero deja bien claro que estos tipos se atreven con todo y que tienen talento. Hechas ya las presentaciones, lo que Monster Games nos trajo en 2004 fue, valga la redundancia, un Monster Game dentro de su estilo. Y esto fue algo que nunca antes se había llevado a cabo, porque juegos de demolición hemos tenido unos cuantos, destacando a la saga Destruction Derby, por ejemplo, pero siempre desde un enfoque arcade muy puro, o con modos de carrera a trayectoria bastante limitados. Por otro lado, en torno a la Fórmula 1 o las carreras de turismos y similares, casi que desde siempre han existido juegos con modos muy extensos y a rebosar de campeonatos. Pero lo que nunca se había realizado, o no al menos con tal extensión y detalle, era la fusión de ambos mundos, un juego de carreras de destrucción con un modo trayectoria ultra completo. Empezando por lo más llamativo y dejando a un lado que el título contó con un modo arcade para lanzarse a la acción directa con hasta 4 jugadores a pantalla partida o contra la CPU, además de un modo desafío a rebosar de pruebas loquísimas, Driven to Destruction, en su modo trayectoria, situaba al jugador en un pequeño pueblo de la América rural al volante de un viejo cacharro destartalado, para inmediatamente después dejarle explorarlo a sus anchas. Es una especie de hub o de núcleo de juego que nos permite ir a una pista de pruebas, un taller de mejoras, un lugar donde se reúnen los habitantes para celebrar pequeñas carreras con apuestas, o acercarnos a la autopista y con ello lanzarnos a otros pueblos en donde participaremos en copas regionales. Ya desde el principio, esto es una rareza atípica dentro del subgénero, pero lo es aún más su sistema de progresión y la ingente cantidad de pruebas con las que nos vamos a topar. Por un lado, en Driven to Destruction, los vehículos se van dañando carrera tras carrera y debemos hacernos con premios en metálico para poder repararlos. Pero aquí la resistencia de los carros es menguante y con cada reparación, nuestro auto tendrá menor resistencia por defecto, por lo que nos veremos obligados a ir comprando nuevos vehículos. Aquí encontraremos de todo, desde coches grandes y pesados, incluidos vehículos fúnebres, hasta pequeños utilitarios de peso pluma. Unos serán más óptimos que otros según el tipo de pruebas al que nos enfrentemos. Sumemos a esto que en determinado momento de nuestro avance en la trayectoria podremos desbloquear mejoras, que nos aportarán mayor aceleración, más resistencia o velocidad punta, y que junto a esto podremos modificar estéticamente el aspecto de nuestros coches. Añadamos también que podremos apostar pasta contra los conductores de nuestro pueblo para sacarnos unas perras extra, siempre que les ganemos, claro está. O que podremos vender los coches de nuestro garaje en caso de extrema necesidad. Por otra parte, tanto si competimos en campeonatos regionales como si lo hacemos a modo de apuesta, contaremos con un medidor de fama o de renombre que a medida que avance nos permitirá competir contra adversarios más duros y acceder a determinados eventos y mejoras. Esta progresión, aunque es independiente, va unida a que iremos avanzando puestos y posiciones en los campeonatos, lo que también nos abrirá la posibilidad de optar a eventos bloqueados en un principio. Si ya con esto que he descrito se intuye que estamos ante un juego bastante más complejo o rico de lo habitual,
siempre dentro de su subgénero, es cuando nos centramos en los premios en sí mismos, donde radica realmente toda la magia del título. Y es que en Driven to Destruction, cada vez que podamos acceder a una nueva copa, llegaremos al pueblo en cuestión y de primeras podremos retar a otro conductor para ver quién llega primero al circuito. Tras esto, veremos qué pruebas estarán presentes en ese premio y nos dispondremos a participar. Y es aquí donde este juego empieza a conquistar a todo aquel que se lo permita, porque Monster Games implementó la friolera de 21 tipos de pruebas diferentes, y cada premio las combina de una forma o de otra, o sea, que tenéis variedad y cantidad para rato. Entre estas pruebas tendremos carreras estándar, aunque siempre con posibilidad de contacto y de eliminación por destrucción, circuitos en forma de 8, variantes con rampas gigantes, pistas en las que la mitad de los participantes van en una dirección y la otra mitad en la contraria, carreras con remolques, pruebas del tipo el último hombre en pie, arenas donde deberemos empujar al exterior a los rivales, otras en donde jugaremos a una versión sobre 4 ruedas del clásico de la silla caliente o algunas en donde todos los participantes irán a por nosotros. Hay tantas y se van descubriendo de una forma tan progresiva que durante horas te dará la sensación de que aún no lo has visto todo y créeme, te van a sorprender, porque ni he mencionado las más locas de todas ellas. Es importante remarcar que a primera vista, yo diría que durante la primera hora y media más o menos, el juego aparenta ser excesivamente sencillo y no cuesta en absoluto ganar los primeros premios. Pero en el momento en el que empieza a aumentar nuestra fama, los rivales comienzan a jugar más sucio, van más a saco a por nosotros y cuentan con mejores bólidos. No es que sea brillante a nivel de inteligencia artificial, pero funciona muy bien a medida que vamos progresando, y sorprende a veces por lo malévola que se vuelve esta inteligencia. Y aquí, permitidme que os narre un ejemplo. En las carreras de apuestas, al principio, compites contra otro piloto y un amigo suyo a lo más, y se puede decir que van a su bola, pero poco a poco empiezas a competir contra otros grupos de 3 o 4 coches y ves cómo el líder se escapa y los otros intentan cerrarte el paso o empujarte hacia los márgenes del circuito constantemente para que pueda ganar. Y esto, que puede llegar a ocurrir más o menos a esas 2 horas de juego de las que os hablaba, pensad que después de otras 2 va todavía a más. Y si bien no es un juego extremadamente difícil, ni mucho menos, va escalando poco a poco. Ya os adelanto que es el típico juego en el que no puedes hacer una valoración exacta tras jugarlo un par de horas, porque el factor progresión está implementado para que avance de forma gradual y hay horas de juego y cambios para rato. También es llamativo el abanico de vistas incluidas, en donde tenemos la típica cámara en primera o tercera persona, más una vista interna desde cabina y otra que posiciona la vista de forma que veamos la suspensión del vehículo en todo momento. Esta vista les resultará muy familiar a los que ya jugasen en su día al fantástico Viper Racing, ya que la convirtieron en sello del estudio. En otro orden de cosas, Driven to Destruction es un juego muy bien realizado, y pese a que en su día recibió críticas por su calidad gráfica, hay que entender que es un juego que muestra entornos bastante amplios para su generación, introduce hasta 14 coches en carrera con su motor de desperfectos y emplea sistemas de físicas avanzadas para distintos elementos de los circuitos y de los coches, junto a efectos de desenfoque y de emulación de HDR. Se ve feo porque quiere resultar feo, pero es un producto que mantiene perfectamente la tasa de frames por segundo, pase lo que pase en pantalla. Y a nivel de todos los cálculos que tiene que realizar, es más complejo que otros estéticamente más bonitos. Que tampoco es que quiera ensalzarlo hasta el infinito, porque no es un top en este sentido, pero la realización es buena y las críticas fueron bastante injustas. Aquí en España se lucieron ciertos medios. Se agradece también que se incluya una banda sonora heavy metal o hard rockera, con temas licenciados que a mi parecer es lo que más le pega y lo que de verdad le sienta bien al juego. Y también es un regalo poder contemplar cada 2×3 vídeos reales de estas competiciones, que pese a no ser demasiado practicadas en Europa o en LATAM, en Norteamérica tienen una gran aceptación y son clásicas en muchas regiones. En estos vídeos se deja bien claro que la realidad siempre supera a la ficción, y vais a flipar si nunca habéis visto este tipo de eventos, de verdad.
Al principio os comentaba que el juego también era conocido como Test Drive Eve of Destruction, y esto fue así por la manía que tuvo Atari durante años de ponerle a sus juegos de velocidad el sobrenombre de Test Drive en algunos territorios, sin que fuesen realmente parte de la saga y por simple comercialidad. Es algo que vimos también en Norteamérica con la saga V-Rally, que allí se conoció como Test Drive V-Rally. Dicho ya todo esto, Driven to Destruction supuso todo un acierto para quienes buscaban un juego de carreras de demolición durante la generación de las 128 bits, aportando mayor variedad y un punto de realismo que otras sagas o series no incluyeron. Esto lo convirtió en único y en la mejor apuesta dentro de su género. Como ya os indicaba, la prensa no lo trató demasiado bien en Europa, y eran comunes las comparaciones contra otros juegos que nada se parecían, y aunque de media no obtuvo malas notas, entre 7 y 7,5, aquí vendió más bien poco. No es perfecto y no te va a cambiar la vida, y si a mí me preguntas, te recomiendo que a día de hoy vayas directamente a por joyas como Wreckfest. Pero avisado esto, Driven to Destruction es el mejor juego con modo trayectoria de su subgénero. Es el más variado y el mejor de su generación con estos parámetros, además de ser una verdadera joya infravalorada. Que esto y lo de las joyas ocultas se dice mucho a la ligera y sin criterio, a modo de clickbait, pero en este caso se puede entender como bastante real. Si os va lo retro, porque esto no deja de ser una recomendación teniendo en cuenta las limitaciones de su era, no dudéis en haceros con él, porque al final lo que importa es que Driven to Destruction tiene personalidad, alma propia y un enfoque único unido a una buena jugabilidad. Es decir, las cosas que deberían importar en un buen videojuego. Y dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!